Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, ministerio que llena siempre a cada persona con el agua limpia y fresca de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. Ton megnonta amartian, hyperhemon amartian, epoiesen gina gemeis genometa, dicayo seine teouen auto. No, estimado oyente, no estaba hablando en lenguas pentecostales, estaba hablando en griego, estaba disfrutando de leer en la lengua original bíblica el segundo pasaje más importante de todo el Nuevo Testamento después de Romanos capítulo 3, versículo 19 al 26. Sí, ya sé que los defensores sentimentales de Juan 3.16 saldrán gruñendo en defensa de Juan 3.16, diciendo que ese es el más importante de todos los pasajes, pero yo sigo diciendo lo mismo. Juan 3.16 es el más famoso, pero no el más importante ni el más impactante. Haremos hoy un nuevo viaje expositivo maravilloso por uno de los paisajes más admirables del relieve de las páginas de la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dividiremos este audio expositivo sección por sección, frase a frase, palabra a palabra para una mejor comprensión de lo que casi nunca se enseña en casi ninguna de las iglesias, por casi ninguno de los pastores, en casi ninguno de los países hispanoamericanos y también en casi ninguna parte de España. Así que tome notas y entremos en materia. Dice la primera parte del texto de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado. Empezaremos por hacerle unas preguntas al texto para que el texto nos hable y nos enseñe mejor. A ver, señor texto, ¿a quién se refiere usted con eso de que nunca conoció ni cometió pecados? Pues sencillo, estimado oyente. Me refiero al personaje más singular y único en su género de toda la historia de la humanidad desde que el hombre ha pisado la tierra. El contexto está hablando nada más ni nada menos que del Señor Jesús, el hombre más maravilloso, perfecto y único que jamás cometió un solo pecado de palabra, obra u omisión sobre la tierra. El hombre perfecto en sus actos, en su carácter, en su saber estar, en sus palabras, en hacer siempre lo correcto, agradando siempre a Dios. ¿Se ha imaginado, estimado oyente, qué impresionantemente tuvo que haber sido este hombre? Se da cuenta que en más de 33 años de vida nunca jamás pecó ni una sola vez. ¿Y cómo sabemos que nunca pecó? Sencillo, porque no está en la tumba. No lo encontraron ni sus amigos ni sus enemigos. La prueba de que nunca pecó es que no está localizable en la tierra, porque si hubiera pecado tan solo una vez, estaría aún con sus huesos en una tumba, porque hay una ley universal que dice: la paga del pecado es la muerte. Pero él murió, pero no por su pecado, sino que murió porque el Padre, en unidad con el Espíritu Santo, lo mataron aún sin haber pecado ni una sola vez, por una razón que veremos un poco más adelante en este mensaje. Si yo pudiera hacer un viaje en el tiempo, le aseguro, estimado oyente, sin la menor duda, que pediría viajar para vivir en la época del Señor Jesús en su tierra. Tiene que haber sido admirable poder contemplar hasta los más mínimos detalles de un hombre perfecto que nunca ha pecado. Sus gestos, su mirada, su actitud, sus respuestas, su forma de moverse, su carácter, su trato, su temple, su autoridad, sus palabras, su tono, sus milagros, su sabiduría. Todo lo hacía perfecto.
Yo hubiera sido sin duda entonces el quinto evangelista que con todo gusto y honor hubiera hecho un evangelio escrito mucho más largo y detallado de lo admirable de este hombre perfecto en su ser y en su hacer, que nunca pecó. Nunca jamás en siglos y siglos este planeta Tierra en el que vivimos tuvo el privilegio de tener un solo hombre perfecto que nunca haya pecado. Yo creo que hasta la tierra misma se gozaba de ser pisada por los pies perfectos de un hombre perfecto que nunca pecó. Ese hombre llamado Jesús de Nazaret emanaba perfección, todo bien hecho, ni un fallo, ni un error, ni un lapsus, nada de nada, nunca pecó, nunca dudó, nunca conoció la tristeza que usted y yo conocemos de lo que significa pecar. ¿Se da cuenta, estimado oyente, qué hombre tan maravilloso tuvo que haber sido Jesús, el que no conoció pecado? ¡Ay, si yo hubiera podido estar en aquel lugar para contemplar la perfección humana, pura, un ser en su máximo esplendor de perfección! ¡Qué privilegio tuvieron aquellos hombres! Y qué pocos, muy pocos, vieron ese privilegio de un hombre perfecto que nunca pecó. El único hombre que nunca pecó no conoció la angustia del pecado, la suciedad del pecado, el peso del pecado, el desgarro del alma cuando peca, la tristeza que se siente al pecar, el ahogo del alma manchada, la carga de la conciencia sucia, la vergüenza del pecar, la esclavitud de pecar, el peso de la culpa y la agonía de la maldición de pecar. Nunca, nunca, nunca el Señor Jesús tuvo esa experiencia terrible como la hemos tenido todos los hombres, desde Adán y Eva hasta usted y yo en el día de hoy. Ese hombre era único, estimado oyente. Nunca pecó, dice el texto bíblico. Nunca conoció el pecado, ni por asomo, ni tan siquiera se le pasó por la mente pecar. Jamás tuvo debilidad, jamás tuvo tentaciones, jamás tuvo una sola caída. Admirable es el Señor Jesús, el Señor del Evangelio. Hagámosle ahora una segunda pregunta al texto. Señor texto, dígame por favor entonces, ¿por qué este hombre no conoció nunca el pecado? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el secreto para ser perfecto y victorioso y no pecar nunca? Pues sencillo, estimado oyente, porque el ADN del Señor Jesús no estaba contaminado ni descendía de Adán y Eva, sino que de forma original, única y milagrosa, uno más de todos los milagros de Dios, Dios mismo creó un óvulo y un esperma y los unió en el vientre de María para que ese cuerpo futuro de Jesús no tuviera ninguna contaminación por la herencia de la naturaleza estropeada del hombre en Adán y Eva. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, no tenía el pecado dentro. María solo alimentó a ese embrión, María fue el nido, pero no le pasó absolutamente nada de su ADN a su Hijo Jesús. Son científicamente independientes, o sea, María no le pasó nada de la naturaleza débil, pecadora y corrompida que tenía María, porque si no, entonces Jesús también hubiera sido pecador. Por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, a propósito de esto, debemos decir aquí brevemente que María no era inmaculada, como dice la Rada Iglesia Católica. María también era pecadora y tenía fallos, y ella misma dice que necesitaba un Salvador. En Lucas capítulo 1, versículo 47 lo dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que un ser inmaculado y perfecto no diría jamás que necesita un Salvador. María pecó muchas veces, y a poco que se lea la Escritura con cuidado, se puede ver sus detalles de fallo en el carácter y se infieren cosas mal hechas. Es pura lógica, estimado oyente católico. Pero no entraremos aquí hoy a derribar la doctrina mariana de la Inmaculada ni de la falsa ascensión al cielo de María. Dos doctrinas católicas totalmente falsas y antibíblicas. El único inmaculado que ascendió al cielo sin pecado fue el Señor Jesús, el único en su género que no tuvo pecado, como dice este texto de 2 de Corintios capítulo 5. El pasaje no dice que María nunca pecó, sino que el pasaje dice que solo Jesús fue el único que nunca pecó.
Que conste en acta. Cuánto jugo doctrinal hay en esta mini frase, estimado oyente. Por eso amo el estudio expositivo de la Biblia, porque es una fuente inagotable de gotas de dulzura, de frescura, de revelación, de intensidad, de sabiduría, de profundidad, de solemnidad, de conocimiento de la verdad, de la maravilla del Señor hablándole al hombre, para no ser engañados por todo viento de doctrinas como las que hay en el día de hoy. En nuestro ministerio y en nuestras congregaciones se impone el estudio expositivo de la palabra de Dios y le animo a hacerlo, estimado oyente. Cuídese de la simplicidad de la cual estamos acostumbrados en el casi 99% de las iglesias del día de hoy, por casi el 99% de los simplistas y sensacionalistas pastores falsos del día de hoy. Que también conste en acta. Mucho más se podría decir de esta primera y simple frase de este versículo de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no conoció pecado. Qué frase única en la Biblia. Párese a pensar en ella por un momento, se lo ruego. Sea sensible y le brotará como poco admiración, si es que usted está vivo. Le invito a usted mismo a hacer lo que yo hago. Métase en las aguas profundas de este texto, nade sumergido y admirándose de los corales de la palabra de Dios, tan solo en esta pequeña frase. Pasemos ahora a la siguiente frase del versículo, pero antes de explicarla, por favor, léala varias veces en primera persona. Por favor, hágalo. Mire qué triste suena. Escuche. Por mí, Jesús fue hecho pecado. ¡Wow! Impacta solo de decirlo una sola vez. En la cruz solo cabe uno, o usted o él, o yo o él. El Señor Jesús, humano y divino a la vez, fue tratado, maldecido, declarado, sentenciado, culpabilizado, ajusticiado y ejecutado bajo la ira de Dios por delitos que no había cometido, por los delitos que usted ha cometido, señora y señor oyente. Mire la siguiente lista de delitos que usted ha cometido y por los cuales Él sufrió y fue ajusticiado. Malos pensamientos, mentiras, malas actitudes, envidias, robos, venganzas, rebeldías, deshonestidad, disputas, avaricia, codicia, arrogancia, amargura, desobediencia, pereza, peleas, pleitos, insultos, traiciones, quejas, murmuración, terquedad, ira, maldades, cosas hechas con negligencia, impaciencia, maldiciones, burlas, palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato, el machismo, la borrachera, los celos, el desprecio, el enojo, la desconfianza, el rencor, la imprudencia, la ambición desmedida, la terquedad, el mal testimonio, la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el divorcio, el orgullo, estafar a la gente, hacer diferencias de personas, las herejías, la ingratitud, la indiferencia, la fornicación, la inmoralidad, la homosexualidad y el lesbianismo, el egoísmo, el no hacer el bien, el griterío, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad humana, el racismo, el meterse en deudas innecesarias, las adivinaciones, la calumnia, la superstición, la insolencia, el afanarse por la vida, el odio, cualquier tipo de injusticias, la cobardía, la religiosidad, el meterse en cosas ocultas, la soberbia, la sensualidad, la dureza de corazón,
los vicios, las enemistades, la falta de respeto, la hipocresía, la mundanalidad, el chismerío, el perjurio, el desorden, el hacer cosas por interés, el engaño, la falta de perdón, la deshonra a los padres, el intento de suicidio, el homicidio, la glotonería, la incredulidad, el despilfarro del dinero, el aborto, la extorsión, la ludopatía, la vanidad, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, el ser parcial con las personas, el hacer cosas contra la conciencia, el no amar, el no ayudar, el estropear el cuerpo fumando, bebiendo, drogándose, tatuándose por medio de la anorexia o la bulimia, la insensatez, el amor al dinero, el temor, la desobediencia a los padres, las fobias, el no amar a Dios sobre todas las cosas y el no hacer la voluntad de Dios según su palabra. Todo esto y mucho más lo hacemos nosotros, usted y yo, y por estos pecados el Señor Jesús, que nunca cometió pecado, fue ajusticiado voluntariamente bajo la justicia del Dios justo. El Padre y el Espíritu Santo, los jueces, ajustician al Hijo voluntariamente para satisfacer la justicia que demandan estas injusticias suyas que hemos leído arriba, estimado oyente. Dios es justo y tiene que hacer justicia de las injusticias del hombre. Si Dios descarga su justicia sobre usted ahora mismo, le esperaría la cárcel eterna, pero si Él desvía su justicia sobre otro, usted puede salvarse. Precisamente, el Trino Dios diseña esto para poder salvarle de la justicia eterna a usted y a mí. Este diseño se llama el Evangelio. Por eso, no tenía que cometer ningún pecado, porque si cometiera alguno, él estaría muriendo por sus propios pecados, y a la vez, al no cometer ningún pecado, puede ofrecerse voluntariamente para recibir la justicia que usted y yo merecemos. ¿Va comprendiendo, estimado oyente? De esa manera Dios hace justicia sobre su Hijo, y cuando usted se apropia de esa justicia que le cayó al Señor Jesús, usted es declarado justo, inocente, sin delitos ante Dios y totalmente perdonado. ¿No es maravilloso este pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, estimado oyente? Sumergirse en él es tocar las mayores profundidades de la teología divina y es como llegar a las entrañas mismas de nuestro Trino Dios. El Señor Jesús fue hecho pecado, dice el texto. O sea, fue tratado como si hubiera cometido pecado, aunque no los cometió, para sustituirle y recibir la justicia divina que usted merece. Ahora, escuche bien. Cuando una persona reconoce sus injusticias, primera condición, y se apropia de esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz, segunda condición, entonces Dios, el juez del universo, declara a ese hombre que obedece esas dos condiciones, perdonado, inocente y salvo. Esto es el verdadero evangelio que se narra en este maravilloso pasaje, y no esas basuras que hay por ahí de levante la mano, repite una oración, acepte a Jesús en el corazón, entregue la vida a Dios, busque a Dios y su milagro, o vaya a misa para el perdón de sus pecados, cumpla las 4 leyes espirituales y mucho más. Todo eso es falso. Aquí, en este pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, no dice nada de ir a misa, ni de repite una oración, ni de haga las 4 leyes espirituales. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, tenía que ser hecho pecado, aunque no lo cometió, para poder sustituirle, para poder recibir la justicia que usted merece, y así poder perdonarle los pecados, porque si Dios le sorprende a usted con sus pecados sin ser perdonados, le aplicará entonces la misma justicia que le cayó a su Hijo, y lo pagará usted por toda la eternidad. Así que preste atención, estimado oyente, a este mensaje de hoy y agárrese a esta justicia del Hijo que es el Evangelio, la buena noticia,
y deshágase de la oración de fe, deshágase de ir a misa, deshágase de las 4 leyes espirituales. Continuamos con el texto de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, donde dice la siguiente frase: para que nosotros fuésemos hechos justos ante Dios. ¡Qué maravillosa frase, estimado oyente! Cada partecita de este versículo de 2 de Corintios 5 es como un nardo de perfume glorioso o un néctar de jugo divino. Sigo diciendo que para mí es el segundo pasaje más importante del Nuevo Testamento. ¡Qué increíble, admirable, humillante, sorprendente ser declarado lo que nunca fui ni soy, justo! Siguiendo el juego de palabras del versículo, tenemos que Cristo fue hecho culpable para que usted sea hecho justo. Cristo fue hecho delincuente para que usted sea hecho inocente. Cristo fue rechazado ante Dios para que usted sea reconciliado con Dios. A Cristo le cayó la justicia eterna para que a usted no le caiga esa justicia en la eternidad. Cristo fue hecho maldito para que usted sea hecho bendito. Cristo fue ajusticiado para que usted sea liberado. En este pasaje está inmerso todo el evangelio verdadero y jurídico que siempre predicamos. El Padre y el Espíritu Santo son el tribunal de justicia, son los jueces. El Padre es el juez ejecutor, el Espíritu Santo es el juez testificador. El Hijo es el inocente sustituyente. El hombre es el delincuente. La Biblia es el código de leyes del universo. El pecado es el delito. El veredicto sobre el hombre es culpable. Le espera la justicia y el juicio irremediables. Y en ese código moral de Dios, la Biblia, hay 2 leyes universales. Preste atención, estimado oyente. Primera ley: la paga del pecado es la muerte eterna, es decir, separado de Dios en un lugar de castigo y cárcel eterna. Pero escuche la segunda ley del código moral de Dios. Todo hombre que obedezca 2 condiciones. Los jueces del universo lo declararán inocente. Lo librarán de la condenación y de la cárcel merecida eterna y entrará en el reino eterno. ¿Y cuáles son esas 2 condiciones que ponen los legisladores del universo? Pues son estas 2 y están en toda la Biblia. Primera condición: todo hombre debe reconocer puntualmente uno a uno sus delitos cometidos en su vida. Por ejemplo, los delitos que hemos puesto arriba en la lista de pecados que hemos enumerado antes. La segunda condición que ponen los jueces del universo es que todo hombre debe apropiarse de la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. Cuando todo ser humano, hombre o mujer, obedece estas 2 condiciones, Dios, el juez del universo, lo declara inocente como si nunca hubiera delinquido, como si nunca hubiera pecado. Que conste en acta. ¿No es maravilloso, estimado oyente, esto? Esto es el verdadero evangelio, no la basura que se oye por ahí de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Por el contrario, Dios aborrece al pecador porque el pecador es un delincuente y Dios es el juez del impío. Y el plan maravilloso es enviarlo a la cárcel eterna. Mire qué plan más maravilloso, y esos lobos se lo están ocultando. No te dejes engañar por esos falsos ladrones emocionales de las iglesias del día de hoy, estimado oyente. El ir a misa no salva a nadie. El pase al frente, acepte a Jesús en el corazón, repita esta oración y las 4 leyes espirituales tampoco salvan a nadie. Lo que salva es el evangelio jurídico con sus 2 condiciones. No arriesgue su alma por una mentira de un lobo vividor que le quita el dinero, estimado oyente. Escuche bien esto, estimado oyente.
Dios aborrece al hombre, y la prueba de ello es lo que sucedió en el Calvario con ese hombre perfecto. Dios trató a su Hijo como tratará al pecador el día del juicio. Si hoy te llegara tu juicio, te esperaría la justicia divina por haber confiado en esos lobos vividores, en esos falsos evangelios, y no haber confiado en el evangelio jurídico de la justicia de la cruz. Tal como Dios trató al Señor Jesús, te tratará a ti ahora mismo si te quitara la vida sin este evangelio, y te enviaría a la eternidad de tormento y juicio si no obedeces hoy las dos condiciones del evangelio que ya hemos dicho. Primera condición jurídica: reconoce tus injusticias. Segunda condición jurídica: aprópiate de la justicia del Hijo. Pastor, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo obedezco las dos condiciones? Pues sencillo, estimado y preocupado oyente. Retírese a un lugar tranquilo, quizás su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas delante del juez del universo a quien usted ha ofendido toda su vida. Humíllese, descálcese en señal de reverencia, como dice la Escritura, y obedezca las dos condiciones. Primera condición: reconozca detalladamente los pecados que recuerde. Segunda condición: agárrese, aprópiese, amárrese, tómese de esa justicia que le cayó al Hijo y hágala suya. Es decir, crea en lo que estamos diciendo, el estimado oyente. Esto es lo que dice este pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, que es el puro evangelio que sí salva. Luego venga y cuéntenoslo. Y ahora, para terminar, tomemos esta última frase de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice: ante Dios. Y sigamos entonces con la imaginación. ¿Usted se imagina, estimada audiencia, lo que debe ser la sensación de estar ante el imponente Dios y su trono de justicia? ¿Se imagina lo que debe ser estar con todos sus pecados en su conciencia y memoria ante Dios? ¿Se imagina lo que debe ser estar ante Dios, el juez del universo, y darse cuenta en ese momento que usted tenía un evangelio equivocado y que ya no hay marcha atrás? ¿Se da cuenta lo que debe ser estar ante el Dios juez temible y terrible y caer en sus manos sin protección jurídica? ¿Se da cuenta de la fuerza estremecedora que tiene esta mini frase en este versículo de 2 de Corintios 5 que dice: ante Dios? ¿Se da cuenta que si usted muere sin el perdón de los pecados, usted estará desprotegido, sin escudo ante el Dios implacable, que no tendrá compasión de usted porque lo verá usted como su enemigo, como su desafiador, como ser rebelde? Lo verá usted como delincuente, tal como ve también a los diablos. Dios ve al hombre y al diablo exactamente igual, como seres rebeldes. ¿Se da cuenta que esta mini frase, ante Dios, es terrible? ¿Se da cuenta cómo se debe predicar el evangelio ante Dios y ante los hombres? No para hacer negocio, ni engañarle con la prosperidad, cuando en realidad su problema mayor no es la pobreza ni la enfermedad, sino que su mayor problema, estimado oyente, es un problema jurídico, que usted es un delincuente que no puede pagar su deuda y está camino de la cárcel eterna. Ese es su mayor problema, estimado oyente. ¿Se da cuenta que usted ahora mismo, si no tiene el verdadero evangelio de protección jurídica ante Dios, usted es exactamente igual que un diablo candidato al fuego eterno? ¿Se da cuenta qué terrible debe ser estar ante Dios, juez justo, sin la protección del evangelio jurídico? ¿Se da cuenta qué terrible será estar en aquel entonces ante Dios y no tener abogado que lo defienda?
Se da cuenta qué terrible debe ser que su conciencia refluya y refluya sus pecados y su mente recuerde y recuerde todo lo mal que ha hecho y ya no tener perdón. Se da cuenta qué vergüenza será que se vea en pantalla gigante ante los hombres, los ángeles y ante los ojos de Dios todos sus pecados secretos. Se da cuenta de la vergüenza de ese día ante Dios. Despierte, estimado oyente, porque por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, del Señor del Evangelio, usted puede estar ante Dios seguro, firme y no temblar ante su veredicto, porque si usted le lleva la justicia del Hijo, Él lo verá a usted como justo y entonces el veredicto será: bienvenido al reino. Oh, qué benditas palabras podremos escuchar un día por medio de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Jesús recibe la justicia de tus injusticias y ahora te manda que reconozcas tus injusticias y te apropies de su justicia. Así de claro, así de bíblico, así de sencillo, así de jurídico. Una sencillez para nosotros, pero que les costó a ellos el dolor más grande del universo, el desgarro de la unidad divina para que seamos injertados en la unidad divina. Maravilloso Evangelio del Trino Dios. Y hasta aquí, estimado oyente, con el glorioso mensaje del día de hoy. El Evangelio tomado de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, es decir, el Señor Jesús, Dios, el juez, lo ajustició como delincuente pecador, para que todo hombre que reconozca que es delincuente y se apropie de la justicia caída sobre el Señor Jesús, entonces Dios, el juez, se lo tome como justicia, lo declare justo, lo declare inocente, lo declare salvo y lo declare perdonado. Amén, aleluya. Si algo no ha quedado claro, repita el vídeo mensaje, estimado oyente, o si no, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad, y nada más que la verdad gloriosa, este evangelista y jurista, Nikos Ricoy, del Ministerio Evangelístico Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestra próxima exposición jurídica, el verdadero evangelio jurídico, en nuestro siguiente programa jurídico Encuentros.